Gracias, vicepresidente. Ir a la moción 25 del Grupo Parlamentario Popular, consecuencia de la interpelación sobre medidas de política general frente al cambio climático y para mejorar la eficiencia energética. Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Atavío, que se está preparando para coger los papeles de una intervención y otra. Cuando quiera, señora Atavío. Señorías, mi grupo político pretende que a partir de hoy este Parlamento marque un futuro ecológico y sostenible de nuestra tierra. Que seamos más autosuficientes, porque siendo más autosuficientes seremos más competitivos, mejoraremos nuestra balanza comercial, es decir, fortaleceremos nuestra economía y seremos menos dependientes. Señorías, no es una utopía. Tiene que ser nuestro futuro. Canarias tiene que poner en marcha acciones concretas para frenar o aminorar las consecuencias del cambio climático, pero también tiene que ir abandonando la economía lineal que nos afecta en mayor medida al ser islas y dar un impulso fuerte a una economía más sostenible que considere los desechos no como residuos, sino como recursos. De ahí que hoy les presentemos este decálogo. Señorías, créanme si les aseguro que este decálogo está pensado, hecho y redactado en positivo y desde el convencimiento de que nuestras propuestas son asumibles, unas a corto, a medio plazo y otras a largo plazo. Sabemos y partimos de la base de que el Ejecutivo está trabajando en una estrategia de economía circular. De ahí que nuestra primera medida sea proponer una mesa regional que estudie precisamente un plan de implementación de esta economía circular en todos los sectores públicos y privados. Precisamente la semana pasada, yo misma, en Comisión de Asuntos Europeos Internacionales, no solo aquí en la interpelación a la consejera de Medio Ambiente, Seguridad y Sostenibilidad, sino también al consejero de Economía y Comercio y Conocimiento, energía, y precisamente en energía asumíamos el reto de que este es un asunto muy importante, precisamente en materia de energía en el que más esfuerzo tenemos que hacer en cuanto a la economía circular. Y un gran pacto por la economía circular contagiando, como les decía, a todos nuestros escalones administrativos y avanzar, señorías, en los cambios de hábitos. Somos, desgraciadamente, la generación de usar y tirar. Y en las islas no tiramos, señorías. En las islas enterramos. Y, por lo tanto, no es un problema, claro que no único, de Canarias, pero sí, precisamente por nuestra biodiversidad, necesitamos hacer mucho más en nuestro archipiélago. Y, por lo tanto, lo que pretende mi grupo es que desde este escenario regional inspiremos al Gobierno, impulsemos, contagiemos a todos los cabildos, a todas las islas y a todos nuestros ayuntamientos de esta estrategia. Hablo del ejemplo de la recogida selectiva de materia orgánica que minimiza la producción de residuos y mejora las tasas de reciclaje a través del aprovechamiento de estos bioresiduos mediante su compostaje. Y lo recordaba en la interpelación, los márgenes que nos ha puesto la Unión Europea y cómo estamos muy por debajo. Reitero que no podemos mirar para otro lado. El 40% del problema es la fracción orgánica
Y en eso, en Canarias, tenemos, señorías, todo por hacer. La consejera reconocía que se habían dado pasos a través de Coembe en materia de Tetrabricks, en materia de vidrio, pero, señorías, la fracción orgánica es lo que mi grupo político quiere hacernos reflexionar a todos. Y, por supuesto, amén de los residuos agrícolas y ganaderos, que se podrían también reaprovechar. Me explico. ¿Por qué pasa con la materia orgánica? Pues que no tenemos un sistema de recogida separada, cómodo y accesible para biorresiduos, con lo que ésta se contamina al mezclarse con toda la fracción resto. Lo que nos lleva a las siguientes reflexiones: que los ciudadanos, empresas y ayuntamientos pagan mucho más por no separar en origen, de 53 euros a 18. El 40% de los residuos urbanos son biorresiduos. No recogerlos selectivamente acelera un 40% la colmatación de las celdas de vertido. No nos lo podemos permitir, y que todo aquello que no está separado ha de verterse al no cumplir la condición de fin de residuo desde la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, al no facilitar con accesibilidad para todos el actual sistema de recogida separada de biorresiduos. Estará condenado a las islas a su incineración, incrementando, señorías, un 650% el coste de su gestión. Y lo digo alto y claro, estamos en contra, y con esta proposición no de ley, estamos en contra de implantar incineradoras en Canarias. No son la solución del problema, y créanme, Baleares está precisamente en estos momentos importando basura para hacer sostenible esa planta incineradora que colocaron allí, y no quiero que esta tierra caiga en el mismo error. Descompensaría nuestra balanza comercial y bueno, no voy a seguir dándole argumentos. Yo creo que ha quedado lo suficientemente justificado. No estamos aprovechando, señorías, suficientemente los recursos. Podríamos mantener el nivel de humedad de nuestros suelos como camas o acolchonando nuestros cultivos. Podríamos recuperar por esta vía terrenos improductivos, recuperar, señorías, un problema del que yo he hablado en muchas ocasiones, el problema de nuestros suelos contaminados, y algo imprescindible para el cambio de modelo económico que nos pide la Unión Europea. Tenemos ejemplos y fórmulas de compostaje comunitario, particularmente en Cataluña, Valencia, Barcelona, el Puerta a Puerta, Pamplona, Milán, San Remo, Amberes, Cardiff, Ljubljana, Imola, gracias, San Francisco, Múnich, Seúl, y yo quiero que Canarias esté en esta isla de forma pionera. Somos islas con una biodiversidad, por lo que, como les decía hace un momento, es más urgente. Y también tenemos ejemplos en Cataluña para moldear las tasas, pero también ejemplos en el puerto de La Cruz, precisamente, aplicándose hoy, y en definitiva una Canarias más ecológica y más sostenible. Les decía el otro día un dato que nos tiene que doler, que se ha aumentado entre el 2003 y 2008 un 430% la importación de materia orgánica compostada, y por lo tanto se están creando puestos de trabajo en los países donde se produce ese compost. En materia de agua, un tema vital para nuestro archipiélago, donde ya nos han avisado del gran porcentaje, un 83% del nivel de desertización de nuestros terrenos. No es un problema nuevo, tenemos el problema de los vertidos. No lo voy a relatar por falta de tiempo, pero esta sería una forma indirecta de solucionarlo. Y, pensé, señora presidenta, no, perdón, que pensé que me estaba llamando al orden, ¿no? Ah, no. Bueno, gracias.
Según el estudio de la nueva economía, el problema del plástico, y planteo poner en valor esa labor que están haciendo las ONG y grupos de ciudadanos en contra del plástico. En definitiva, señorías, el tema del cambio climático, del reciclaje y la reutilización y el impulso de la economía circular será un éxito si conseguimos contagiar a toda nuestra sociedad canaria. Administraciones públicas, sector privado, colegios, familias, que me apuntaba muy bien el señor Manuel Marrero Morales, que además hoy está de cumpleaños, centros culturales, asociaciones de vecinos, contagiar este espíritu. Y como decía, o como diría el gran Félix Rodríguez de la Fuente, todos debemos ir engrosando ese pequeño ejército que el día de mañana se considerará heroico, mucho más que los que lucharon con las armas en la mano, el ejército de los que un buen día dijeron que había que hacer algo para proteger a una madre que no se queja, que nos ha dado todo lo que tenemos y a la que estamos matando. Mañana es tarde, señorías, cuidemos a la madre patria canaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Tavío. Esta moción tiene enmiendas, pero me van a permitir que no sumemos las felicitaciones de cumpleaños del señor Marrero, que ya que le ha apuntado a la señora Tavío, felicidades, señor diputado. Turno ahora para Nueva Canarias, que tiene enmiendas. Señor Campos, 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. De antemano, aclarar que vamos a apoyar esta moción del Grupo Parlamentario. Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas, si es posible integrarlas, porque creemos que mejoran el texto, un texto bastante ambicioso y que recorre numerosos apartados de lo que tendría que ser una acción general de cambio climático, como bien plantea el nombre. Nosotros estuvimos tentados incluso de cambiar el nombre del texto por una razón concreta, y es que el Gobierno de Canarias viene anunciando desde hace ya 3 años, de hecho creo que la creó virtualmente, la creación del Observatorio Canario de Cambio Climático. El problema es que a día de hoy pues aún no tiene ni siquiera aprobado el reglamento, pero seguimos entendiendo que es fundamental. Y por eso, más que medidas de política general frente al cambio climático, planteábamos medidas de sostenibilidad general en materia de residuos, eficiencia energética y economía circular. Y esto que planteamos no es baladí, es en el sentido de que seguimos valorando e interpretando que es fundamental la creación de este organismo y que, por tanto, en la transición hasta que este organismo empiece a trabajar con fuerza, todas las medidas que se vayan impulsando realmente no lleven ese nombre concreto, sino de manera transversal se trabaje y luego puedan plantearse. Pero como eso es una cuestión de matices, nosotros, en ese sentido, como le decía, vamos a apoyar esta iniciativa. Y hemos presentado algunas enmiendas concretas, específicas, a esta moción. En concreto, en el apartado 3, nosotros planteamos una enmienda de adición, de tal forma que entendemos que es fundamental, estando de acuerdo con lo que se plantea, elaborar de manera urgente un diagnóstico que determine con precisión las deficiencias y obstáculos de los municipios a fin de aportar soluciones adaptadas a cada ayuntamiento para, a partir de ahí, promover e impulsar pues el compromiso de estas islas. Pero por una premisa fundamental también, y es que ese compromiso ya existe, porque es obligatorio. Los 88 municipios están obligados a cumplir las directrices que emanan de la Unión Europea. El problema está en que en ocasiones se encuentran prácticamente sin recursos, sin personal técnico cualificado en otras ocasiones y otras variables. Por tanto, para nosotros lo que es fundamental es, presuponiendo ese compromiso por parte de los 88 municipios, hacer un diagnóstico de en qué situación se encuentra cada uno de ellos para, a partir de ahí, poder realmente acertar
en cuáles son las medidas de apoyo para impulsar esta estrategia. Planteamos también una enmienda de adición en el punto 5, en el que para nosotros, cuando hablamos de la recogida selectiva y de otros aspectos, incluso la posibilidad de compensar vía tasa, y esto se está haciendo con muchísimo éxito en otros territorios, lo que sí decimos es que, estando de acuerdo en previa definición del nivel de resultado positivo, es fundamental definir, porque si no nos quedaríamos en un amplio abanico de lo que se puede entender por resultado positivo y, sobre todo, establecer una serie de indicadores que puedan verificar el cumplimiento para, a partir de ahí, establecer, digamos, esas bonificaciones, esos incentivos que se plantean. Y, además, en función de la realidad de cada municipio, por todo aquello que decía con anterioridad, pero también por las propias condiciones geográficas de población, etcétera. Y luego una cuestión que para nosotros es esencial, porque estamos de acuerdo, lo pone usted en su enmienda y luego lo explicaba. Es verdad que el mayor porcentaje es el que corresponde a la fracción orgánica, pero para nosotros no es prioritariamente la fracción orgánica, que evidentemente es fundamental, sino que entendemos que la prioridad, de alguna forma, tendría que estar en los residuos de envases y plásticos que representan la principal fuente de contaminación terrestre del archipiélago. Es fundamental aquella por volumen, pero es verdad que desde el punto de vista de preocupación en cuanto a contaminación está más dirigida a estos aspectos. Y por otro lado, una enmienda de adición a este mismo punto, en el sentido de ir también hacia una experiencia de buenas prácticas y, por tanto, instar al Gobierno de Canarias para que de forma decidida y experimental en al menos 2 municipios de cada una de las 7 islas y en la totalidad de la Graciosa, el modelo de gestión de residuos retornable antes de abril de 2019 y por un periodo mínimo de 6 meses, como se implementa a gran escala en ciudades y poblaciones menores de muchos países europeos con tasas de recuperación y reciclado superiores al 90% frente al 33% de la media española. Por tanto, para nosotros ese aspecto también sería una buena práctica a incorporar a la medida que ya plantea la moción. Esperamos que la pueda asumir, porque es una iniciativa. Muchas gracias, señor Campos. Una cuestión, si me permite, donde pone su enmienda añadir al punto 3, en la segunda es el 5. ¿No? Es el 5. Aquí que hay una rata en la presentación, que aquí es el 5, señor Campos, porque el 3 es el de arriba. Este es el 5, que pusieron el 3. Sí, el 5. Sí. Al 5. Sí, un 5 bis, correcto. Pero que hay una rata para que lo sepan sus señorías. Turno ahora para el Grupo Nacionalista Canario, señor de la Hoz. Gracias, presidenta. Señor Marrero, felicidades también de mi parte y del Grupo Nacionalista. Esperemos que cumpla muchos más y con buena salud y con buen ánimo. Estamos sin duda en el planeta, pero sobre todo en los territorios insulares. Los territorios insulares todos sabemos que son ultrasensibles a cualquier cambio. Son los primeros que recibimos los cambios de una forma abrupta, tanto de movimientos migratorios como cambio climático, contaminación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto del cambio climático afecta de una forma contundente, grave, a los territorios insulares. Territorios insulares como el nuestro, que presume de tener el mejor clima del mundo. No solo presume, sino que vive prácticamente de tener el mejor clima del mundo. Los datos cada día alarman más, nos ponen en alerta, pero desde luego el ritmo al que las instituciones, los gobiernos, la población en general se pone en marcha para combatir o para atenuar esas alarmas o esos datos, pues no van acorde con la velocidad que estamos viviendo, sobre todo en el cambio climático y en la contaminación. Tropicalización de las aguas de Canarias ya es una realidad, con la llegada de nuevas especies,
con incremento de la temperatura de nuestra corriente fría. Ya se estima que 1 grado por encima de lo que se percibía. Hay 1 grado de diferencia entre las aguas de Lanzarote y las aguas del Hierro, por ejemplo. Mayor número de presencia de tormentas tropicales e incluso amenaza de que llegue un huracán. Tenía en esta legislatura alguna pregunta al respecto, donde le preguntaba a la consejera de Medio Ambiente y Sostenibilidad y Seguridad la posibilidad de que Canarias se viera afectada de algunos fenómenos de este tipo y prácticamente estuvimos a punto de conocer uno muy cerquita, hace una semana. La pérdida de biodiversidad en todo el planeta, pero sobre todo en los espacios insulares, es una realidad por culpa del cambio climático y sobre todo por la explotación de los recursos naturales. El incremento de los fenómenos de calima. Hemos vivido hace unos años tal vez mayor número de episodios de calima que conoce esta tierra, más de 30 y pico episodios de calima en un año. Eso es una realidad que está ahí, que nos amenaza y que nos tendremos que acostumbrar y poner medidas para paliar esas circunstancias. Desde luego hoy ya sabemos que hay más desplazados climáticos, más desplazados en este planeta por el cambio climático que por conflictos bélicos. Pero también hace poco, ayer, salía una noticia donde que las canteras perdían 8 metros. Lo decía el director del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el señor Alonso Hernández. Decía que en el último siglo en Canarias habíamos perdido 30 centímetros de costa y que la playa de las canteras ha perdido 8 metros. Pero esto, en otra punta del Atlántico, en la isla de Puerto Rico, la subida del mar está siendo de 70 centímetros. Existen ya países como Kiribati, el archipiélago de Kiribati, el Pacífico, con 33 islas, si no me falla la memoria, que está haciendo su población trasladada. El gobierno de Kiribati ha comprado territorio en Fiji porque se les inunda su país. Y esta es la realidad. En fin, ¿qué podemos hacer nosotros? Un territorio pequeño como es Canarias, pues podemos elevar la voz. Yo no creo que haya ningún archipiélago, o si los hay, serán del mismo nivel que Canarias, con tal potencial, con tanta conectividad, con 2.200.000 habitantes, estando en el centro de África, Europa y América, con voz propia, con capacidad de coger la bandera de las islas, crear una propia liga de las islas, de decirle a los territorios continentales que nosotros tenemos también una visión de esta casa, que es el planeta. Una visión no solo que nos digan desde el territorio continental qué es lo que somos, que solo somos territorios de ocio, de vacaciones, de jubilados, etcétera, etcétera. Nosotros somos algo más. Nosotros tenemos derecho también a decir en qué planeta queremos vivir, porque lo que está pasando nos está afectando ya y nos va a afectar mucho más que a los territorios continentales. En fin, por supuesto, por eso mi grupo, en mi persona, presentó ya hace tiempo varias iniciativas, entre ellas la... Un minuto y concluya, señor. Se me fue el tiempo volando, la verdad. Termino diciendo que le hemos presentado 2 enmiendas a la proponente, que la segunda enmienda la retiramos porque hay una enmienda del Grupo Nueva Canarias que engloba igual de una forma mucho mejor de lo que queríamos expresar nosotros y que la enmienda número 2 de supresión entendemos que ya en el punto 1 queda bastante reflejado lo que usted pide. Efectivamente es una moción de mucho de economía circular, de mucho de residuos y por lo tanto todo lo que venga encaminado en ese sentido de tener la capacidad de sensibilizar, educar, tener la capacidad de consumir lo propio, lo del sector primario que hace paisaje, que es un consumo de kilómetro cero, todo eso, con las energías renovables, con la movilidad más sostenible, va a hacer que estemos en la senda de cuidar nuestro territorio, nuestra casa, nuestro planeta. Muchas gracias. Gracias. David. Sí. No, la primera que ha habido la supresión, que tiene que decir ella si la quita. Entonces entiendo, señor, si le voy a dar la palabra, señora Tabillo, enseguida, lo único que, por la intervención del portavoz nacionalista, retira la enmienda número 2 de sustitución, queda viva la de supresión a expensa de lo que diga la proponente. Señora Tabillo, para que me fije posición. Enmienda, quiero agradecer
la generosidad del interviniente en nombre de Coalición Canaria, don David de la Hoz Fernández, renunciando porque eso le da más estructura al texto. Quiero también que no enmendaron, pero sí hicieron enmiendas a lo largo del trabajo, a don Manuel Marrero Morales. Atavío, vaya mal grano, señora Atavío, que lo hago con todo el mundo. Estoy fijando posición. Dígame las que acepte y las que no. Y quiero aceptar y agradecer la implicación de don Luis Campos Pereira Jiménez, le cambié el segundo apellido, y su implicación en esta materia e invitar a todos los grupos políticos a apoyarla y a ayudarnos a ejecutarla. Muchas gracias. Yo no me he enterado que se ha aceptado todas o no. Vale, de acuerdo, gracias. Venga, entonces todas aceptadas, las del grupo y la de Coalición Canaria de Supresión, ¿el Grupo Nacionalista? No, vale, bien, de acuerdo. Entonces no se ha aceptado la del Grupo Nacionalista y se ha aceptado la de Nueva Canaria. De acuerdo, bien. Segundo, vale, sí, pero es que no renunció a todo. Sigo. Turno ahora para el grupo mixto. Gracias, señora presidenta. Desde nuestro grupo también nos sumamos a las felicitaciones al señor Marrero, desearle que cumpla muchos más y, por supuesto, que nosotros los veamos. Adelantarle, señora Atavío, que nuestro grupo va a apoyar su moción. Creemos que es acertada. Canarias puede ser el laboratorio perfecto donde plasmar todas estas iniciativas, donde apostar por el desarrollo más sostenible y que seamos un ejemplo para territorios similares a nosotros. Yendo a sus propuestas, nos parece acertada la creación de una mesa regional, teniendo en cuenta que se está culminando pues la elaboración de la estrategia de economía circular de Canarias y que están incluidos todos los sectores que la integran, cuyo principal objetivo pues es conseguir un uso más eficiente de los recursos medioambientales. Sin duda, para lograr estos objetivos se requiere de la implicación de toda la sociedad y, en mayor medida, de las administraciones e instituciones canarias, por lo que elaborar ese plan de choque transversal que implique a cabildos y ayuntamientos, ciudadanos y empresas generadoras de residuos es fundamental para conseguir concienciar a toda la población, empezando por los más jóvenes desde los colegios. En este sentido, esta actuación que se solicita me recuerda a la directriz que se publicó hace una semana sobre el plástico cero, con el objetivo de eliminar el plástico de un solo uso en las administraciones públicas canarias, también con una serie de recomendaciones para la ciudadanía. Es prioritario el compromiso real y efectivo de las instituciones insulares y locales, pues una manera de establecer pautas que la ciudadanía también se sume y conozca la importancia que tiene separar los residuos y cómo podemos contribuir para alcanzar una isla y un municipio más sensible con la recogida de los residuos. Cobra importancia la firma de convenios, por tanto, con los ayuntamientos y los cabildos. También creemos que es importante compensar a aquellos que reciclan. Nos parece pues una medida muy acertada para concienciar de la importancia que tiene la reutilización de las materias que desechamos. Asimismo, nos parece importante también que desde las entidades de crédito se facilite la financiación bonificada de proyectos de economía circular como otra de las medidas pues, para lograr maximizar la recogida selectiva de los residuos. Y además, ahora que se incorpora incentivos en el REF para minimizar los riesgos y el impacto medioambiental de la gestión, valorización, reciclaje y descontaminación de los residuos, así como una mejora en el control de determinados residuos. Debemos intensificar los esfuerzos en elaborar políticas eficientes sobre gestión y tratamiento de residuos. Felicitarla por esta moción, señora Atavío, y reiterarle pues, nuestro voto a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. Señor Marrero. Ahora sí, espero que nos oiga, que le hemos felicitado por su cumpleaños. Tampoco me oye. Que no conste. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por esas felicitaciones. Debo ser el vicedecano de este Parlamento
Y bueno, con mis 69 años aún sigo persiguiendo la utopía, aunque a algunos eso le parezca desfasado, pero la sigo persiguiendo a fecha de hoy. Con la señora Tavío le agradezco que haya presentado esta proposición no de ley, que en el fondo, como casi todas las que presentamos aquí, no dejan de ser declaraciones de buenas intenciones, porque después, si eso no lo lleva a la práctica, pues quien esté en el gobierno es difícil que nos animemos a seguir presentándolas, ¿no? Porque sabemos que muchas de ellas terminan en las gavetas. Mi abuela, que era paterna, que era chasnera, María Rancel, me decía: de buenas intenciones está el infierno lleno. Y efectivamente, aquí lo que suelen estar llenos son las gavetas, que a veces se quedan ahí olvidadas y no se implementan en políticas posteriores. Yo creo que cuando presentamos cosas aquí y cuando las presentamos desde el acercamiento de los distintos grupos, es porque consideramos que la política es precisamente acercar posiciones, buscar puntos de encuentro para buscarle soluciones a los problemas de la ciudadanía. Y ese es el motivo por el que yo, por ejemplo, estoy en este lugar. Si no, no estaría. Es decir, ser útil desde la vida política, como uno lo ha sido desde la vida de otros momentos, para la ciudadanía y para resolver los problemas. El problema que tiene este tipo de PNL es cuando hablamos de cambio climático y eficiencia energética, que tenemos que hacer estas medidas, efectivamente, pero esto es el corto plazo. Esto es el corto plazo. El largo plazo, precisamente, es el de la modificación de las conciencias, la modificación del pensamiento de mucha parte de la ciudadanía. Tenemos una ciudadanía tremendamente consumista, tenemos una ciudadanía que en aspectos medioambientales muchas veces no es del todo respetuosa, y digo en los distintos niveles, desde los niveles de representación hasta los niveles normales y corrientes. Y sobre todo tenemos un problema grave: el cambio climático, las formas de hacer, las formas de ser, también nos las produce el modelo productivo que tenemos. Y o cambiamos a largo plazo o a medio plazo ese modelo productivo en Canarias, o vamos a seguir teniendo pues grandes desplazamientos desde el norte de la isla hasta el sur, es decir, con huella de carbono, o vamos a tener que buscar salidas a las formas de entender el medio ambiente. Por ejemplo, el otro día veíamos en la Comisión de Medio Ambiente cómo nuestros emisarios submarinos siguen estando la mayoría, la práctica totalidad, rotos, como el ciclo del agua no lo cumplimos a fondo, es decir, nuestros mayores nos enseñaron economía circular, la practicaban, y nosotros al habernos vuelto urbanitas, la mayoría hemos olvidado esas prácticas o ya se nos han hecho imposibles. Por tanto, esta PNL viene bien para llamar un poco al activismo y a que los gobiernos, el gobierno de Canarias y los ayuntamientos y los cabildos pongan medios, pero en definitiva tenemos que variar en el cambio de modelo productivo y en el cambio de modelo energético. La propiedad de los contadores, quitándosela a los oligopolios, es fundamental. Muchas gracias, señor Marrero. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señor Alemán. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Huelga decir que el Grupo Parlamentario Socialista Canario va a apoyar esta moción, una moción más que necesaria, que pone además negro sobre blanco lo que aún falta por hacer en Canarias en lo que respecta a mejorar la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático. Una legislatura que acaba con muchísimas medidas, con muchos análisis, muchos estudios, sin tomar medida alguna concreta. Muchísimos propósitos, ningún resultado. La culpa siempre de los demás, por supuesto. Lo de la autocrítica sigue siendo una asignatura pendiente para este Gobierno. La culpa es de los que gobernaban antes en Canarias o de los que gobiernan ahora en Madrid. Señorías, esta es mi primera legislatura, pero creo que se ha hablado muchísimo en este Parlamento en anteriores sobre cambio climático, eficiencia energética, autosuficiencia de recursos. ¿Cuántos años llevamos hablando en este Parlamento de economía circular? Chirasoria. Pero ¿saben cuándo se actúa aquí? Cuando nos sancionan. Ese es el mejor estímulo de este Gobierno. De otra manera, no obedece a ninguno.
Y me gustaría también señalar, algunos enarbolan aquí la bandera medioambientalista, con una mano agarran la pancarta verde y con otra intentan implantar el gas. Con una mano agarran la pancarta y con otra tapan las vergüenzas de este gobierno, su falta de gestión y su falta de ejecución. Y no solo las tapan, algunas veces hasta las niegan. Son colaboradores necesarios, yo entiendo, de un gobierno apático, de un gobierno soberbio y blindado, como decía, a la autocrítica. Apático porque solo escuchan cuando necesitan el apoyo. Soberbio porque prescinden de aquel que ose a sacar las vergüenzas de, entre otras, la lucha contra el cambio climático. Y blindado a la autocrítica, yo creo que no hay que explicarlo, es evidente. Nunca, nunca, nunca he escuchado aquí la mínima culpa de nada. Para mí, la política y apoyar un gobierno en minoría es otra cosa. Para mí el grupo traza el camino al gobierno. Yo no lo entiendo al revés, pero será que yo soy muy rara. Por otro lado, señora Tavío, si tenemos que esperar al 17 de octubre del 2018, al día de hoy, para marcar el futuro ecológico de este archipiélago con esta moción, ya le digo yo que me bajo en la próxima. Señor Marrero, los caramelos que reparta, que sean sin plástico. Gracias. Gracias, señor Alemán. Llamo a votación, señorías, en los términos acordados. Ocupen sus asientos, señorías. Comienza la votación. Señorías, 50 votos emitidos, 50 sí, ningún no, ninguna abstención. Queda, por tanto, aprobada, señorías,